Padre amado, te damos gracias en esta tarde por este servicio. Gracias te doy por cada alma que está aquí con nosotros. Gracias por esta casa llena, Señor. Gracias por cada vida, cada familia representada en este momento. Gracias por este tiempo y sabemos que va a ser un tiempo muy especial. Que tu palabra nos edifique, Señor. Dame la gracia para transmitir y comunicar correctamente lo que tú quieres que escuchemos en esta tarde. Padre, también te damos gracias por nuestros pastores, por la obra que están llevando a cabo. Señor, declaramos salud, fortaleza sobre sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos salud divina sobre nuestro pastor Armando, Señor, que él se recupera pronto en el nombre de Jesús. Y declaramos tu gracia con la pastora y todo su equipo que está allá en la conferencia. Úsalos poderosamente, Señor, con mucha gracia y con mucho favor en esa conferencia. Te damos gracias por sus vidas. Guarda a su familia, su hogar. Bendíceles siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Y no sé si también notaron, pero hoy es el primer domingo que tenemos el primer grupo de jóvenes como ujieres de nuestra iglesia. Amén. Entonces, felicidades a los jóvenes. Estoy muy orgulloso de ellos que era un deseo de los pastores poner un equipo y lo hicimos posible y aquí están ya sirviendo. Entonces están haciendo un trabajo excelente y yo sé que van a apoyar mucho y van a ser una gran bendición para la iglesia. Amén. Y también gracias a ustedes, padres, que de esos hijos que los trajeron temprano también para estar aquí y estar listos aquí para servir a la iglesia. Muchas gracias. Amén. Bueno, entremos a la palabra, ¿no? Quiero como complementar, continuar con el tema que estaba hablando la pastora el miércoles. Si se recuerdan, si estuvieron aquí, si lo vieron en línea, ella estaba hablando sobre que el Señor te busca, Él te busca. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Amén. Entonces, Él nos habló, nos exhortó mucho la pastora sobre ese tema, que en estos tiempos especialmente tenemos que estar activos, tenemos que estar moviendo, tenemos que estar, ya no es tiempo para estar descansando, ya no es tiempo para estar así nomás, no sé, esperando que algo suceda, sino que ya tenemos que estar trabajando, tenemos que estar activos, no podemos bajar la guardia. Hace poco estaba escuchando, pues por toda la pandemia y todo eso, había una iglesia en Pasadena que desde el año pasado entraron en demandas con la ciudad, con el gobierno, por causa de las restricciones, ¿no? Una cosa es observar las restricciones, pero otra cosa es que puedas llevar a cabo tus derechos como iglesia, como persona y todo eso. Entonces me impresionó mucho que se dio la noticia es que ellos ganaron el caso contra el Estado y que a causa de eso, no sé, son como aproximadamente 1.5 millones de dólares o algo así que el Estado o el gobernador tiene que pagar, pero más bien no es para la iglesia, sino que va a ser para pagar todos los abogados y todo eso. Pero, ¿por qué? Porque habían puesto unas restricciones muy fuertes, muy pesadas. Pero me impresionó mucho porque esta iglesia no se rindió delante del gobierno. Supo que eran sus derechos y ellos trabajaron y pues gloria a Dios que eso salió adelante, ¿no? Pero eso es simplemente un ejemplo, pero me enseña de que a pesar de todo, al fin del día sabemos en qué creemos, sabemos lo que tenemos que hacer y no podemos dejar que nada ni nadie nos limite, ¿verdad? Dentro de lo que sí se debe de observar, ¿no? Pero en este día te quiero hablar sobre, quiero que le digas ahí a tu vecino, a tu familiar que está a tu lado, dile, ponte a trabajar. Ponte a trabajar, amén. La obra es mucha, la obra es grande y hay mucho que hacer. Y el día de hoy yo lo que quiero hacer es compartirles algunos ejemplos donde la palabra nos está exhortando y lo que quiero que lo veamos de una manera diferente. Vamos a ver algunas parábolas, pero quiero que en este día lo veamos un poquito diferente, porque son parábolas que ya conocemos, ya hemos leído varias veces, pero yo los quiero ver de un contexto diferente con el tema de ponte a trabajar. Y quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Esta es la parábola de los obreros de la viña. Y yo estoy seguro que todos ustedes lo han leído.
Y dice así, dice Jesús compartiendo esta parábola con la gente, con sus discípulos ahí, dice, porque el reino de los cielos es semejante, o sea, se parece, es como a un hacendado que salió muy de la mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convencido a los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Es decir, los envió a trabajar, ¿verdad? Dice, y salió como a la hora tercera, como a las 9 de la mañana, y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, y también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la hora novena, es decir, al mediodía y a las 3 de la tarde, y hizo lo mismo. Dice, y saliendo como a la hora undécima, como a las 5 de la tarde, es decir, a las 6 ya iban a cerrar, pero a las 5 de la tarde, dice, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Dile a la persona de tu lado, nadie me contrató. Dice, él le dijo, y también vosotros a la viña. Amén. Dice, y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Hasta ahí vamos a parar. Ahora, el contexto ahí obviamente es, el Señor continúa ahí y sí, yo sé que lo hemos leído varias veces, pero en fin de eso, todos los obreros llegan y les comienza a pagar a los que llegaron último, les paga el denario. Entonces, los que trabajaron todo el día, pues se imaginaban que pues si les dio un denario a ellos que estaban ahí todo el día, les iba a dar más. Y resulta obviamente que les paga lo mismo y se molestan, ¿no? Entonces les dice, pues no que tuvimos un acuerdo, yo les dije que le iba a pagar esto y ustedes dijeron que sí, trabajaron, entonces, ¿por qué les molesta si yo decido ser generoso y pagarle a todos igual, verdad? Entonces ese es el contexto original de lo que está hablando ahí el Señor. Pero quiero que lo veamos un poquito diferente, porque en ese momento nosotros somos como esas personas en esa plaza, en ese lugar donde este Señor llegaba y buscaba y encontraba a las personas ahí paradas que no estaban haciendo nada, ¿verdad? Y que decían que nadie los había contratado. Entonces nosotros en este día representamos a esas personas. Entonces vamos a ir parte por parte. Dice que el reino de Dios, en el versículo 1, dice, el reino de los cielos es semejante a un hacendero que salió muy de la mañana para contratar obreros para su viña. Y yo lo que entiendo aquí es que el Señor siempre está buscando trabajadores, obreros, amén. Él siempre está buscando obradores para su obra, para el reino de Dios. Él siempre está buscando trabajadores para su iglesia. El Señor no para, porque este trabajo es grande, amén. ¿Cuántos están de acuerdo que este trabajo es grande? Entonces aquí vemos que el Señor siempre está buscando gente, pero no dice gente dispuesta para trabajar en la obra. Dice ahí la palabra de que bien temprano, ¿no? Él salió a contratar obreros para su viña. Dice, versículo 2, y habiendo convencido a los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y si vamos ahí al versículo, en el versículo 2 nos dice eso, que él se puso de acuerdo con estas personas a pagarles por un día de trabajo. Y ahí entiendo otra cosa. No solamente que el Señor siempre nos está buscando para su obra. Él está buscando personas dispuestas, disponibles para su obra, pero también hay una recompensa. Aquí lo habla como salario, ¿no? Pero siempre hay una recompensa cuando tú trabajas para el Señor. Amén. Y dice la palabra ahí que él se puso de acuerdo. Dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Es decir, que él habló con estos obradores y él se puso de acuerdo con ellos. Ustedes van a trabajar por mí y esta es la recompensa, este es el salario, eso es lo que van a recibir. Y eso yo quiero que tú tengas muy en claro, porque el Señor te busca, el Señor quiere que estés trabajando y muchos de ustedes son líderes, muchos de ustedes están activos, pero quiero recordarles esto, que nadie aquí sirve al Señor sin nomás por nomás. Tú tienes que saber que el Señor tiene una recompensa. La palabra mismo dice que no hay nadie que sirviendo un vaso de agua para uno de Él no va a recibir su recompensa.
Es decir, tú tienes que tener eso en claro, que cuando el momento que tú dijiste, ya sea años atrás o recientemente, cuando tú dijiste, yo voy a servir al Señor, tú tienes que tener eso en claro, que siempre hay una recompensa por el servir al Señor. Ahora, no quiere decir que esa es la razón primordial que lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero tenemos que saber que Dios sabe cómo suplir las necesidades. Dios sabe cómo apoyarnos. Dios sabe cómo llenar aquellas necesidades que tenemos en el camino cuando lo vamos a estar sirviendo. Y aquí mismo el Señor, esta persona aquí, cuando fue a hablar, este hombre cuando fue a hablar con los obreros, él se puso de acuerdo. Él sabía que los iba a contratar, pero iba a haber una recompensa para estos hombres. En el versículo 3 dice, y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo, ¿verdad? Entonces los llamó ahí a su cuñado también para que vayan a trabajar. Y dice en el versículo 6 y en el versículo 7, dice, y saliendo como a la hora 11, como a las 5 de la tarde, dice, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Dice, nadie los contrató. Es decir, que todo el día, imagínense, todo el día a diferentes horas, este señor estaba saliendo a las calles, a la plaza, y estaba encontrando más hombres, más personas que estaban buscando trabajo. Y por eso les digo, el Señor siempre está buscando personas para su reino, personas que están dispuestos, que van a decir, sí, estoy dispuesto, estoy listo para trabajar para tu reino, Señor. Entonces, esos periodos de tiempo también pueden representar, ¿verdad?, diferentes años, ¿no? Podemos decir que esta es la última hora, ¿verdad? Esta es la 11ª hora. Y en el transcurso de los años y los siglos, el Señor ha estado buscando a personas para trabajar. Y esta es la última hora donde el Señor está buscando obradores. El Señor está buscando personas para que trabajen para su reino, ¿no? Lo podemos ver de esa manera. Pero ahora, muy interesante algo ahí. Dice ahí que en el versículo 7, versículo 7 dice, versículo 6 cuando dice en la segunda parte, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Dice el versículo 7, ellos le dijeron porque nadie nos contrató. Noten eso. Dice, estos hombres dijeron porque nadie nos contrató. Sí, ellos estaban ahí nomás en la plaza, pero no es, de acuerdo a la palabra, me da a entender de que no es de que no querían trabajar, no es que no tenían la disposición para trabajar. A mí me hace entender de que estos hombres estaban listos, estaban buscando trabajo. Me recuerda mucho a las personas como los hombres que podemos decir que se ponen como en el Home Depot, ¿verdad? En el día y están ahí todo el día esperando que llegue una compañía o una troca o alguien que los contrate para el día, ¿verdad? Y ahí están parados, listos, disponibles. Si alguien los llama, ellos se van con ellos, ¿no? Entonces a eso más o menos es parecido. Pero entonces el Señor dice, ellos dijeron, porque nadie nos contrató. Entonces estos hombres eran obradores. Ellos sabían que tenían un llamado. Ellos sabían que tenían un propósito. Ellos sabían que tenían una función, que tenían un trabajo que llevar a cabo. Pero en ese momento dice que nadie los había contratado, ¿verdad? Entonces ellos tenían la disposición. Entonces cuando el Señor nos llama, cuando nos dice que nos llama a trabajar para su reino, tenemos que tener esa disposición. Tenemos que tener esa disposición. Y dice ahí dice en el versículo, en la segunda parte del versículo 7, Él les dijo, y también vosotros a la viña. Y ellos con todo gusto fueron a la viña y hicieron el trabajo. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispuestos. Ellos no estaban perdiendo el tiempo. Ellos estaban buscando trabajo. Ellos estaban esperando que alguien los llame, ¿verdad? Yo te pregunto a ti, cuando te llamó el Señor, ¿respondiste? ¿Todavía sigues esperando que alguien te llame? Porque el Señor constantemente está llamando. El Señor constantemente está buscando personas para que trabajen para su reino. Dice ahí que nadie los había contratado. Entonces quiere decir que si el Señor hubiera llegado más temprano y los hubiera encontrado ahí, ellos se hubieran ido más temprano. ¿Por qué? Porque era la disposición que ellos tenían. Ellos respondieron correctamente
a ese llamado. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen esa misma disposición? Escuchando lo que dijo la pastora, que los tenemos que poner activos, escuchando lo que le estoy diciendo, los tenemos que poner a trabajar, tenemos que hacer la iglesia crecer, ¿verdad? Tenemos esa misma disposición, estamos listos para activarnos en este momento, tenemos que responder correctamente. Y también en el versículo 7, otra cosa que les quiero compartir, ellos dijeron, porque nadie nos contrató, y él les dijo, y también vosotros a la viña. Una hora, más o menos como una hora antes que iban a cerrar, dice que ellos fueron a trabajar. Entonces, eso me hace entender algo también con el Señor. Nunca es muy tarde para servir al Señor. Nunca es muy tarde. Tal vez ellos pueden haber dicho, bueno, pues si solo falta una hora, ¿qué vamos a hacer en una hora? ¿Verdad? Pero fueron y para su sorpresa, el pago fue igual. Amén. Así de generoso es el Señor. Entonces, tarde o temprano, pero si tú respondes correctamente al Señor y tú estás dispuesto y dices, sí, Señor, el pago es igual. ¿Por qué? Porque el Señor es tan bueno. Amén. El Señor es tan bueno. Entonces, nunca es muy tarde para trabajar para el Señor. No importa la hora, no importa el día, no importa cuántos años, porque el Señor siempre está buscando trabajadores para su reino, porque hay mucho trabajo que hacer. Amén. Y siempre hay recompensa con Él. Les quiero llevar a otra parábola que más o menos está conectado con esto. También lo vamos a ver de una manera diferente. Vamos a continuar ahí en Mateo capítulo 25. Dice la palabra en Mateo 25 en el versículo 14 en adelante. Esta es la parábola de los talentos, otro que también lo conocemos muy bien. Otra vez el Señor está compartiendo esta parábola con las personas ahí. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos y mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que le dio 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo ya sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo, ¿verdad? Pero el Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Deberías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Por tanto, quítale el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Amén. Entonces hasta ahí vamos a parar. Entonces, ¿verdad? Es otra parábola que hemos leído bastante también, pero lo vamos a ver un poquito diferente en este día. Aquí podemos decir que se puede decir que cada uno de estos siervos recibió de acuerdo a su capacidad, ¿no? Entonces, podemos decir que el Señor vio que al que le dio 5, le dio 5 porque sabía de que él podía producir bastante. Al que le dio 2 porque sabía que podía producir algo también. Y al que le dio 1 porque sabía que también con eso podía hacer algo. Entonces, Dios administró de acuerdo a la capacidad de cada uno de sus siervos. Y ahí dice en el versículo 16, dice así,
dice que el que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Entonces, el Señor le dio 5 talentos y dice la palabra que enseguida, o sea, inmediatamente, a recibir esos dones, dice que Él inmediatamente los puso a trabajar, lo puso en práctica y lo multiplicó 5 veces, ¿verdad? Entonces, dice aquí que este representa los que saben, esas personas que saben lo que Dios les ha dado, las capacidades, los dones para su reino, ¿no? Para servir al Señor. Ellos representan a estas personas. Este hombre que recibió, este siervo que recibió los 5 talentos, representa a aquellos que saben lo que Dios les ha dado. Lo que Dios les ha dado, saben a qué Dios los ha llamado. Porque dice la palabra que enseguida, o sea, ni lo pensó, ni lo contempló, inmediatamente a recibir eso, él lo vio como una oportunidad. El Señor me ha dado esto, el Señor me ha dado estas capacidades, estos talentos, estos dones. Los voy a poner a práctica para su reino, los voy a poner a trabajar. Los voy a poner a trabajar. Él comenzó a obrar con eso que Dios le había dado. Dice que inmediatamente lo hizo y como resultado lo multiplicó. Lo multiplicó. Y el segundo pues recibió 2, pero igual lo puso a trabajar y dice la palabra que en versículo 17 que el que había recibido 2 talentos ganó otros 2. Dice, pero el que recibió 1 fue y lo escondió. Escondió el dinero de su señor, ¿verdad? Después pasó mucho tiempo y regresó para hacer cuentas con él, con sus siervos. Y en el versículo 27 dice la palabra, en el versículo 24 dice, pero llegando también al que había recibido un talento, el Señor le dijo, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui a esconder tu talento en la tierra. Mira, aquí estás lo tuyo, ¿verdad? Pero dice la palabra que el Señor se enojó con él. ¿Por qué? Porque este hombre había recibido algo, por lo menos tenía, pongámoslo que por lo menos tenía un talento, o no talento como dinero, como dice aquí, sino que un don. Pongamos que era bueno en hacer una sola cosa, por decir, ¿verdad? Entonces, se esperaba que por lo menos hubiera hecho eso. Pero dice la palabra que no. La palabra enseña que él lo escondió. O sea, lo recibió y no hizo nada con lo que hizo el Señor. No obró para él, no trabajó para el reino, sino que simplemente lo tomó, lo escondió. ¿Y cuántas veces sabemos que tenemos un llamado? ¿Cuántas veces sabemos que podemos hacer cosas para el Señor? Podemos servir en diferentes áreas, pero simplemente lo escondemos. Lo escondemos porque tenemos indiferencia, porque no nos importa, porque no queremos, porque hay pereza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos? Estamos reflejando las acciones de este hombre que tuvo ese talento, tuvo ese don, pero optó no usarlo, ¿verdad? Hay personas que, no sé, lo esconden. Entonces, este hombre físicamente lo escondió a la tierra, pero muchas personas saben que tienen dones, saben que tienen talento, saben que tienen la capacidad para servir al Señor y lo esconden. Este siervo dijo que lo hizo porque le tenía temor a su Señor, ¿verdad? Había un joven aquí que está sirviendo y que me había dicho, estoy muy alegre de poder servir, pero me da miedo como que me da miedo en fallar, o me da miedo porque no creo que soy digno. Y yo le digo, pues, ¿cómo que no eres digno? Claro que sí, no te preocupes de eso, es una gran bendición. Tú sirve al Señor, ¿verdad? Entonces, es como ese es un reflejo de lo que puede pasar a veces. Tal vez uno tiene miedo, o etcétera, etcétera, argumento, pero es cuando toman ese talento que uno tiene y lo esconde. Entonces yo le dije a este joven, dice, no lo escondas, ponlo a práctica, sirve al Señor, no te preocupes de eso. Y gloria a Dios, aquí está sirviendo, amén. No voy a decir nombres, amén. Dice ahí en el versículo 27, y perdón que me tardo aquí, que se carga un poco, dice, entonces
Versículo 26. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo, perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. Entonces el Señor aquí fue bien directo con este hombre, ¿verdad? Lo llamó malo, pero también le dijo perezoso. Y tenemos que ser realistas aquí. Muchas veces, una de las grandes razones que no servimos al Señor, encima de todos los argumentos y pretextos que podamos tener, es la pereza. Es la pereza. Es el deseo de no ir más allá. Es el deseo de no salir de tu zona de confort. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos de decir: sí, Señor, la verdad es cierto. Yo no he hecho mucho más allá. Yo ni he ido a la iglesia. ¿Por qué? Por pereza. Por pereza. Encima de todos los argumentos. Amén. Encima de todos los argumentos. Pero el Señor le dijo directamente: tú eres un siervo malo, tú eres un siervo perezoso. ¿Sabías que yo sé donde no sembré y que yo recojo donde no esparcí? Deberías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. O sea, por lo menos, si tal vez tú no ibas a hacer algo, por lo menos ese dinero que yo te di, ese talento, pues por lo menos eso mismo pudiera haber reproducido algo. ¿Verdad? Es lo que estaba diciendo, que en el banco por lo menos hubiera producido interés a mi favor. Entonces, tal vez tú no me hubieras servido, tal vez tú no hubieras hecho nada, pero ese dinero por lo menos lo hubieras guardado en un lugar correcto para que produzca algo, un interés, ¿verdad? Entonces, lo que lo estaba diciendo es que hubieras hecho lo mínimo, lo más mínimo que hubieras hecho, ¿verdad? Pero la pereza espiritual, la indiferencia, el temor, las excusas, los argumentos, sea lo que lo quieras identificar, mantuvo a este siervo ahí haciendo nada, ¿verdad? No hizo nada. Simplemente estuvo ahí. Y hubiera hecho lo más mínimo, pero ni lo más mínimo hizo, ¿verdad? Entonces, pero lo que yo entiendo de aquí es que tenemos que estar claro, por lo menos todos aquí tenemos un don, tenemos algo, tenemos un talento, tenemos la capacidad. Todos debemos de estar sirviendo al Señor en alguna manera u otra. Todo lo debemos estar haciendo, todo lo podemos hacer. A todos Dios nos ha llamado a servirle. Nadie es la excepción. Entonces, aquí nos enseña la palabra que por lo menos lo más mínimo podemos haber hecho. Pero este hombre no hizo nada, no hizo ni lo más mínimo poner el talento en el banco. Entonces yo me preguntaba, ¿dónde estaba el agradecimiento de este hombre? ¿Dónde estaba el agradecimiento de este hombre de haber recibido que el Señor le había encomendado algo? ¿Verdad? ¿Dónde estaba el agradecimiento de este hombre? ¿Dónde estaba el interés de todo lo que de todo lo que le había dado el Señor? A lo que me refiero es esto. Pongamos que este hombre había recibido salvación, había recibido un llamado. Y como sabemos, cuando tú vienes al Señor y eres salvo, te abre las puertas a tantas bendiciones, ¿sí o no? A tantos derechos, ¿sí o no? En el Señor. Entonces, ¿dónde está ese agradecimiento por el Señor? ¿Dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde están las acciones por todo lo que te ha dado al Señor? ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está el interés de todo lo que el Señor ha invertido en nosotros? Porque el Señor ha invertido en tu vida. El hecho de que Cristo Jesús murió en una cruz por nosotros, Dios ha hecho una gran inversión en nosotros, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, tiene que haber un interés en nuestras vidas. Tiene que haber un interés en nuestras vidas de eso que hizo el Señor. O sea, lo más mínimo. Y a veces simplemente estamos, bueno, pues estoy salvo, ¿verdad? Pero no termina ahí. O sea, ¿dónde está el interés? ¿Dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está la reproducción de todo lo que ha invertido Dios en nuestras vidas? O sea, se los dejo para que piensen en eso. Versículo 28 dice ahí, entonces dice: por tanto, quítale el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Y esto me hace entender otra cosa también, y es de que cuando tú eres fiel al Señor, la fidelidad produce gran recompensa.
Porque vemos el ejemplo nuevamente de este primer siervo. Dice que es el que recibió más, pero dice la palabra que inmediatamente se puso a trabajar. Se representa a una persona que es fiel, que conoce, que entiende que el Señor le ha llamado, entiende lo que Dios le ha dado, lo que le ha puesto en sus manos, y inmediatamente demuestra interés, inmediatamente demuestra su agradecimiento. Porque creo que sepas eso, que cuando servimos al Señor, una de las razones que servimos al Señor es por el agradecimiento que tenemos, ¿verdad? De todo lo que Él ha hecho a nosotros, todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces nosotros respondemos con nuestro servicio al Señor. Entonces eso me enseña eso, de que la fidelidad produce gran recompensa. Porque este hombre ya había producido 5 más, el Señor ya lo había felicitado, lo había recibido, entonces le dio, lo que le había quitado ese se lo dio al que tenía más, porque así es el Señor. Dios recompensa aún más a aquellos que son fieles. Y nuevamente, no estoy diciendo que lo hacemos por la recompensa, ¿verdad? Eso está incluido en lo más grande, pero la fidelidad produce gran recompensa. Y en el versículo 29 dice ahí, continuando ahí, dice, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Nuevamente, ¿verdad? Dios honra o la fidelidad reproduce gran recompensa. Pero quiero que lo veamos ese versículo en la versión amplificada. Se los voy a tratar aquí para traducir. Dice en el versículo 29, dice, porque todo el que tiene y valora sus bendiciones y dones de Dios y los usa sabiamente, más se le dará. Y él será ricamente abastecido para que siempre tenga en abundancia, pero del que no tiene, porque ha ignorado, ¿verdad?, sus bendiciones y dones de Dios, aún lo poco que tiene se le quitará. ¿Ya ven? Lo voy a leer un poquito otra vez porque sé que está bien grande ahí. Dice, porque todo el que tiene y valora sus bendiciones y sus dones de Dios y los ha usado sabiamente, más se le dará. Entonces, cada persona que valora sus bendiciones y todo los dones que Dios le ha dado, entonces una persona agradecida, una persona que sirve al Señor, sabe las bendiciones que ha recibido del Señor, sabe los dones que ha recibido del Señor. Dice, y los usa sabiamente. ¿Sabe cómo es usarlos sabiamente? Servir al Señor. Cuando tú usas tus recursos para el Señor, cuando tú usas lo que el Señor te ha dado y lo usas para su reino, eso es usar eso sabiamente. Y dice, más se le dará, más se le dará. Y dice, y será ricamente abastecido para que siempre tenga en abundancia. ¿Ya ven? Entonces es posible usar tus recursos, tus finanzas para servir al Señor y el Señor te los multiplica. Más vas a tener en abundancia. Dice, más se le dará y será ricamente abastecido para que siempre tenga en abundancia. Pero el que no tiene, porque ha ignorado sus bendiciones y sus dones de Dios, ¿verdad? Ha ignorado, o podemos añadir que no solamente ha ignorado, sino que ha estado desinteresado, ha sido indiferente de sus bendiciones y dones de Dios. Hasta lo que tiene se le quitará. Hasta lo que tiene se le quitará. Entonces, aquí el ejemplo es que tenemos que seguir como estos primeros dos. Idealmente como el primer siervo, que inmediatamente se puso a trabajar. Inmediatamente se puso a trabajar. Pero no seamos como ese último siervo que era perezoso, ¿verdad? Que ni interés podía producir. No podía producir nada, no hizo nada, simplemente lo escondió. Entonces, yo creo que eso es muy triste. Es muy triste pensar que hay muchos cristianos que están caminando creyendo que tienen su salvación, tienen sus dones de Dios, pero los tienen bien escondidos y no están produciendo nada. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer algo con todo lo que el Señor nos ha dado. Amén.
Amén. Hay grandes bendiciones. Dios quiere que estemos ricamente abastecidos en todo, en todo. Quiero que vayamos también a Colosenses, capítulo 4, versículo 17. Colosenses 4, 17. Vamos a ver la vida de dos hombres aquí. Dice la palabra ahí en Colosenses 4, 17. Aquí el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de los Colosenses, terminando con una última exhortación. Comienza a nombrar varias personas, ¿verdad? Pero en el versículo 17 dice aquí, dice, y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Entonces, el apóstol está hablando de varias personas, salúdame a esta persona, salúdame aquí, cuando reciben la carta, compártanla también con ellos también que lean la carta con ustedes. Y antes de sellar, él da una exhortación final, dice, y decirle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. No se nos dice mucho sobre la vida de este hombre, no sabemos mucho, pero sí sabemos que estaba en el ministerio, sabemos que estaba sirviendo al Señor, sabemos que conocía a Pablo, entonces sabemos que estaba llevando a cabo un tipo de ministerio, pero algo pasó. Algo pasó con este hombre. Tal vez se desconectó, se desmotivó, se distrayó, simplemente paró de hacer la obra. No sabemos exactamente qué pasó ahí, pero lo que sí sabemos es que no estaba haciendo el ministerio de la misma manera. Esto puede representar personas que están en el ministerio, han estado obrando, han estado trabajando, pero en algún momento pues algo pasó. Algo pasó, se enfriaron, se desconectaron, se desmotivaron, algo sucedió, ¿verdad? Y ahora el apóstol Pablo siente la necesidad de tener que dirigirse directamente a este hombre dentro de esta carta a los Colosenses y decirle a Arquipo, dice que lleve a cabo la obra, que se enfoque en la obra, diciéndole nuevamente, dice ahí, dice que cumpla, que cuide el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumpla. Es decir, que tal vez estaba descuidando el ministerio. Tal vez se había desenfocado del ministerio. Entonces, Pablo lo estaba recordando, cuida el ministerio para que lleves a cabo lo que el Señor te ha dado. Y entonces no tenemos mucho, pero algo sucedió con este hombre. Algo le pasó. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo, le estaba recordando, pon esos dones a trabajar, no te quedes ahí nomás parado, ponte a trabajar, continúa haciendo lo que el Señor te ha dado. No pierdas enfoque de la obra, no pierdas enfoque del ministerio. Y si es cuestión de desánimo, si es cuestión de cualquier cosa, pues hoy tenemos una gran bendición que hay tantos recursos disponibles, hay tantos prédicas en línea, aquí se puede hacer conferencias, se puede hacer seminarios, cómo servir al Señor, cómo mantenerte en fuego para el Señor, como aquí, como allá, hay de todo, hay de todo. Hay tanta herramienta para asegurar que alguien siempre esté motivado y tenga el corazón correcto para servir al Señor, si en verdad está interesado en eso. Pero imagínense, en este tiempo no había redes sociales, no había nada. Incluso pues tenemos estas cartas, pero ni sabemos cuánto duraba para que una carta llegue de un destino a otro, etcétera, etcétera. Entonces, el apóstol Pablo simplemente en estos tiempos solo lo podía hacer a través de una carta que él escribía desde la cárcel, desde la cárcel. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Después de toda una carta y simplemente con un par de palabras se dirigió a este hombre y diciéndole, dígale a Arquipo que cuide el ministerio, que cuide ese llamado que Dios le ha dado, cuide el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Es decir, tienes que cumplir ese llamado que Dios te ha dado, tienes que cumplir ese ministerio, tienes que cuidar de ese ministerio, tienes que hacer que ese ministerio crezca. El apóstol Pablo simplemente se dirigió con él a través de un par de palabras, y eso es todo. ¿Y cuál fue el resultado de esto? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Quiero terminar con este último versículo aquí.
En 2 de Timoteo, capítulo, perdón, no 2 de Timoteo, Filemón, capítulo 1, versículo 1 y 2. Filemón, capítulo 1, pues solo hay un capítulo. Versículo 1 y 2 dice, el apóstol Pablo, mandándole una carta a Filemón, dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús y el hermano de Timoteo, dice, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuevamente está aquí Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Ahora, no sé exactamente cuándo se escribió estas cartas, pero de acuerdo a lo que estudié, la carta de Colosenses vino primero y luego vino la de Filemón. Entonces, pero algo me hace aquí entender algo. En el tiempo que escribió la carta a los Colosenses, este hombre Arquipo, por alguna razón, no estaba sirviendo. Y el apóstol Pablo lo exhortó con un par de palabras, ¿verdad? No con todos los recursos que tenemos hoy en día, pero eso fue suficiente porque algo pasó. El apóstol Pablo le dijo, cuida tu llamado, cuida el ministerio para que lo cumplas. Y algo sucedió. Yo quiero decir que este hombre recibió esas palabras y las puso en práctica. Se levantó y comenzó a servir nuevamente. Porque aquí en esta carta el apóstol Pablo se dirige a él nuevamente, mandando su saludo y dice, y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Es decir, ya lo estaba viendo a su nivel. Entonces, somos soldados, eres mi compañero, eres mi colaborador. Lo estaba poniendo a su nivel, nuestro compañero de milicia, porque lo vio así. O sea, eres un soldado para el reino de Dios. Eres un soldado, dice, tú eres como yo, somos soldados, somos compañeros de milicia. Entonces, algo sucedió ahí y este hombre se levantó y estoy seguro que comenzó a llevar a cabo su ministerio. Comenzó a llevar a cabo su ministerio y por lo tanto Pablo se dirigió a él en esta carta y le dice, tú ahora eres mi compañero de milicia. Estás trabajando, eres un soldado. Así como le dijo a Timoteo, ¿verdad? Un soldado no se mete en los asuntos de la vida diaria, pero le estaba explicando así como siervo del Señor, nosotros estamos enfocados en la obra del Señor. Amén. Entonces aquí veo que este hombre recibió la palabra y la puso en práctica. Pero ¿qué sucede cuando no pasa esto? Termino con 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 9 y 10. 2 de Timoteo 4, 9 y 10. Dice así, dándole instrucciones al Timoteo, el apóstol Pablo dice, procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Tampoco vemos mucho este nombre aparecer, pero en este caso cuando se refiere a Demas, el apóstol Pablo es muy claro. Este es un hombre que estaba sirviendo con el apóstol Pablo o estaba sirviéndole al apóstol Pablo, pero algo sucedió. Se desenfocó, se llenó de argumentos, se puso frío, se llenó de indiferencia. O como dice aquí la palabra, dice, habiendo amado a este mundo presente. Lo abandonó todo. Abandonó el ministerio, abandonó el servicio, abandonó al apóstol Pablo, abandonó la iglesia. Dice que habiendo amado a este mundo presente, se fue, lo dejó, se desconectó. Demas obraba él trabajaba para el Señor, él estaba en el ministerio con el apóstol Pablo, pero en algún momento se desconectó. Algo sucedió, ¿verdad? Y puso su enfoque en las cosas de este mundo. Puso su enfoque en las cosas de este mundo. Se distrajo con las cosas de este mundo y fue tras de ellas. Porque dice el apóstol Pablo que amó las cosas de este mundo. Yo les digo, no abandonemos la iglesia. Yo sé que en todo este tiempo que hemos estado en casa y todo aquí y allá, es bien fácil que uno se distraiga. Es bien fácil que uno se acomode, ¿verdad? De poder ver la iglesia en casa, haciendo otras cosas,
Es muy fácil uno acomodarse, distraerse. Es muy fácil que uno se enfoque en las cosas de este mundo. Pero yo te digo algo, no abandones tu puesto en el ejército del Señor. No abandones tu puesto como obrador del Señor. Amén. No lo hagas. No abandones la iglesia. No abandones tu llamado. No abandones a los pastores. No abandones la obra. Amén. No lo hagas. No vayas detrás de las cosas de este mundo, porque ¿qué te puede ofrecer? Dios te busca, como dijo la pastora, Él te busca y tenemos que responder. Tenemos que decir, sí, Señor. ¿Estarías tú dispuesto en abandonar al Señor? Yo diría que muchos dirían que no, pero muchas veces es las acciones que hablan más que las palabras, ¿verdad? Entonces, si no estás dispuesto a hacerlo, no lo hagas, pero que tus acciones lo indiquen, lo demuestren. Haz la obra del Señor y déjate encontrar por el Señor. Amén. Déjate encontrarte. Respóndele, sí, Señor. Sé como ese siervo que recibió esos talentos e inmediatamente los puso a trabajar. Amén. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie en este momento. Los que están aquí presentes, si estás en casa también te puedes poner de pie. Y más que nada lo que yo deseo es que estos ejemplos los exhorten en este día, porque Dios tiene muy claro cada uno de nosotros. Y así como Pablo en sus cartas pudo dirigirse directamente a una persona en particular, Dios se dirige a ti particularmente en esta noche, porque tú sabes y Él sabe cómo ha estado tu corazón. O tú que estás en casa, Él sabe cómo ha estado tu corazón, cómo ha estado tu disposición para servirle, para darle tu tiempo. Amén. Quiero que en este momento levantes tu voz y comiences a orar ahí en español, inglés, en lenguas, pero quiero escucharte en este momento. También que allá en casa puedan escuchar que aquí este lugar está lleno de personas que están orando al Señor. Oren en este momento. Urashata remendre kasatarabandra iaramandre que se carabandroko setara rebeka sete rebendroko sahari arabandre kase o rabashata rebendre kase caramandroko so o ribasata rebeka sete rebeka se. Oh Señor, en este día nos levantamos, Señor. Queremos quitar toda indiferencia. Queremos quitar toda pereza espiritual, Señor. Queremos quitar todas distracciones, Padre. Re haramandre kase teremendre. Riba shataramandre kase karababase. O karebe kase teremendre. Que nadie aquí pueda decir no puedo, que nadie aquí pueda decir no sé cómo. Señor, que tú indiques, Padre, que tú toques cada corazón, cada vida, Señor. Rabashata remendroko se rabasita ramandroko se caramandre ribashata ramandre calcete remendre o rabashata ramandra calcete re o sata remendrebe cosoto roboko se rimandraba kaya ramandre arabasoto romondre o sata rebe casa rebe Padre, te damos gracias por el llamado, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has invertido en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por la vida de tu Hijo Jesús, Señor, que tú lo diste, tú lo depositaste por nosotros, tú lo entregaste por nosotros para que tengamos una vida salva, Señor, una vida eterna, Señor, una vida para servirte, Señor, para recibir todas tus bendiciones, Señor, para tenerlo todo, Padre. Oh, rashata rebendre kasete rebendro. Oh, ribabasata rebendre kasekara. Padre, yo te pido en este día que tú toques a cada corazón, Señor, que tú hables específicamente a cada alma, Señor, para que se levanten, para que pongan sus dones, los rindan delante de ti, Señor, y trabajen para tu reino, Señor, porque tú siempre estás buscando, Señor. Tú siempre sabes, Señor, quién, cómo, qué se necesita hacer, Padre. Oh, ribasatarabandra rebekashataramandreka sahara. Gracias, Señor. Lo mejor que podemos hacer en esta vida es servirte a ti, Señor. Lo mejor que podemos hacer es rendirte a ti, Señor, todo lo que tú nos has dado, Señor. El que está contigo nunca pierde, Señor. El que está contigo, Señor, nunca falla en esta vida, Señor. Nunca es un perdedor, Señor. Más bien lo gana todo, Padre. Gracias te damos, Señor. Te damos gracias.